Primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Masuche y hoy voy a estar moderando este homenaje. Le doy la bienvenida al 37º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021 que se realiza semanalmente. El club como les dije, el Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya varios años, y la idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes que nada, quiero hacer una salvedad más, recordar que si quieren el certificado de asistencia, pueden hablar a cualquier red social del Club de la Libertad que se le va a otorgar. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el legado del dominico español Fray Francisco de Vitoria. Vamos a entrarnos un poco en contexto y después les voy a compartir un video y así después ya les damos la palabra a los exponentes que nos acompañan esta tarde. Para comenzar, los invito a repasar brevemente algunos aspectos de la vida del gran teólogo, filósofo y jurista del siglo XVI. El padre Francisco de Vitoria influye decisivamente en los destinos de una España detentadora hasta entonces de la hegemonía del mundo, como guía del mundo católico y centro de contrarreforma reforzando los ideales cristianos del siglo XIII, dando solución suprema a los problemas más importantes de esa época. Plantea directamente la cuestión fundamental de los correspondientes títulos jurídicos de la conquista y las resuelve mediante el más estricto método escolástico. En cualquier caso, desde el siglo XVI al siglo XX, la estructura del derecho internacional público europeo ha estado determinada por los problemas que Vitoria trata. En efecto, con respecto a los justos títulos, en el debate antropológico que se suscita cuestionando el alcance y la validez de las bulas papales, el pleno dominio temporal, en torno a nuevos planteamientos éticos que cuestionaban la hasta entonces aceptadas relaciones entre españoles e indios. Es Vitoria, conjuntamente con otros teólogos y juristas de la época, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas y Juan Pereira, un claro referente. Habida cuenta, prima facie, de la condición jurídica de las Indias, que habiéndose incorporado a la corona de Castilla, el derecho aplicable a esta última y a la metrópoli debían ser lo más semejantes siempre que la diversidad y la distancia los permitieran. Razón por la cual, en primer término, la corona en sus leyes pragmáticas y ordenanzas imprimió un espíritu protector hacia el aborigen, pero que muchas veces en práctica no eran acatadas. En este marco llevó a cabo un estudio sistemático abordando el problema moral y jurídico internacional, planteado por la conquista del Nuevo Mundo a través de las reelecciones, que fueron clases extraordinarias que profundizaban algún tema tratado en las clases ordinarias que el mismo teólogo dictaba en la Universidad de Salamanca. Temas como indios, matrimonio de Enrique VIII, entre otros. Se destaca en este sentido, en 1539, las reelecciones sobre los indios, origen del derecho internacional público, de Irve Belli, también sobre el derecho internacional y la eficaz intervención contra el hambre en Salamanca. En el proceso de reelección, Vitoria presentó una relación de causas justas e injustas que fundamentaban en su caso desacreditaban la ocupación castellana de los nuevos territorios. Y todo eso en un contexto histórico en el cual se producía, por ejemplo, la exposición de las tesis de Lutero y se proponían cambios para Trento. Estas cuestiones, Vitoria las resuelve con las reglas del más estricto método escolástico, acompañado por una formulación clara y científica de la guerra justa y sus implicaciones en la esfera internacional, abordando la temática desde la perspectiva del derecho natural y el derecho de gentes. El planteamiento en sí es utópico y teórico, pero que provocó consecuencias pragmáticas al evidenciarse un cambio en las actitudes del gobierno y en la justicia con una efectividad limitada, pero que no evita el inicio de una crítica incisiva por parte de los mismos colonizadores y el hecho que, de una u otra forma, se consiguiera mejorar la situación y las condiciones de muchos indígenas americanos. Para terminar, es una figura controversial debido a la consideración no unitaria de su dialéctica, razón por la cual muchas de sus teorías han sido tergiversadas o generalizadas a supuestos que no había considerado, en el marco de todo un ideario cristiano en alza que se reforzó con las aportaciones de las casas
de Montesinos y otros eclesiásticos preocupados por las condiciones en las que se está produciendo la conquista y colonización de América. Ahora le voy a compartir un video. Estas tesis nos pueden resultar actuales, pero lo cierto es que tienen más de 4 siglos. Pertenecen al pensamiento de un dominico burgalés, Francisco de Vitoria, reflexiones que hizo en la época de la conquista de América y que se anticipan a nuestra legislación internacional. Oficialmente está considerado hoy Francisco de Vitoria como el fundador del derecho internacional moderno. Es decir, una vez constituidas las naciones y los estados, estas interrelaciones que tiene que haber entre unos y otros, pues Francisco de Vitoria es el fundador de este derecho. Habla en todo momento que la guerra es ilícita, es decir, no hay causa justa que venga, digamos, a motivar la celebración de una guerra. Habla de la limitación del poder terrenal del soberano. Lo que establece en aquel momento, en que no estaba nada claro, es que las personas sean de un país o de otro, tengan un rango social u otro, sean conquistados o sean conquistadores, tienen todas una dignidad ética y tienen unos derechos que hay que conservar, que hay que respetar y que están por encima de los caprichos de quien tiene más poder en ese momento. Este dominico defendió tanto los derechos de los habitantes del Nuevo Mundo que se llegó a oponer incluso a los privilegios concedidos a los reyes católicos. Diciendo que si aquellos eran auténticamente propietarios de sus bienes y de sus tierras y tenían señores naturales que dominaban aquellos territorios, ¿cómo vas a decir que los has descubierto, y si ellos pueden decir también lo mismo a los castellanos y a los españoles, los hemos descubierto? Y rechazó la supremacía del propio Papa. Uno de los criterios que establece Francisco de Vitoria es que el poder eclesiástico, el poder del Papa, el poder de Roma, no está sobre el poder civil. Solo su autoridad es religiosa, pero su autoridad no es política, no es una autoridad civil. Habla en aquel momento, que luego dice posteriormente, la Revolución Francesa. Uno de los principios básicos de la Revolución Francesa es que dice que la soberanía reside en el pueblo, y eso se ha hecho ecológicamente en todas las constituciones modernas actuales, y habla en aquel entonces estamos hablando del siglo XVI, de que efectivamente la soberanía reside en la nación, es decir, no reside en un exclusivo soberano. Su ética y moral aplicada al mundo que le tocó vivir inspiraron la Carta de los Derechos Humanos, sobre la que se apoyan hoy las Naciones Unidas. Habla incluso del tema de la imparcialidad en aquel momento del juez, de los juzgadores, en el sentido de que los reos no podían ser sometidos a tortura para lograr la confesión. Es lo que actualmente se denomina, y lo estamos viendo actualmente en todos los tribunales, el derecho a no declarar. Francisco de Vitoria no solo gestó el derecho internacional, también introdujo ciertos avances en la economía de su época que inspirarían la Escuela de Salamanca, el origen de la ciencia económica moderna. El comercio, el beneficio, la prosperidad, que era algo que se atribuía fundamentalmente a los judíos, estaba penado, era pecado, ¿no? Y él dice que no, que el precio de las cosas tiene que ser un precio justo, pero un precio que también resulte estimulante para el desarrollo de la libertad de las personas, no solo un precio que esté sujeto al coste de producción de los artículos. Y ya en el siglo XVI dio con las claves que originaron la Unión Europea. Del derecho de libre circulación de personas, de ideas y de mercancías. A sus 34 años de edad, Francisco de Vitoria consiguió la plaza de catedrático de prima de teología en la Universidad de Salamanca, aumentando su renombre y prestigio internacional. Llamada prima porque era la primera hora de la mañana y era la que más duraba, y era la que era considerada como más importante. Aquí impartió clases durante 20 años. En ellas introdujo nuevos métodos de enseñanza, como el de tomar apuntes. Una cosa que ha llamado muchísimo la atención con respecto a las clases de Francisco de Vitoria es su estilo, ¿verdad? Un estilo sencillo, llano, elegante.
Después de una vida fructífera como maestro, pensador, religioso y economista, una enfermedad de gota acabaría con Francisco de Vitoria en 1546. Su cuerpo descansa aquí, en el Panteón de los Teólogos del Convento de San Esteban, en Salamanca. Sus ideas, en cambio, siguen gozando de buena salud 4 siglos después. Bueno, vamos a pasar ahora a presentar a los oradores. El primero es Alejandro Lafuen, es presidente y CEO de Atlas Network de 1991 a 2018 y presidente y fundador del Centro Hispanoamericano de Investigación Económica. Es director gerente internacional del Acton Institute y es uno de los liberales que ayudó a rescatar los aportes de Vitoria y de la escolástica tardía. Después tendremos a Jaime García, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Y por último a Oscar Lotero, profesor titular de la Cátedra Historia Constitucional Argentina y magíster en Ciencias Políticas por la Facultad de Derecho de la UNE. El orden va a ser así y cada orador tendrá 15 minutos de exposición. Si quieren cerrar la idea, se le pueden agregar 5 minutos más. Así que Alejandro es el primero, todo suyo cuando usted quiera. Bueno, qué enorme placer estar con ustedes y que hayan elegido a alguien como Francisco de Vitoria, que a veces en el mundo latino no se le presta suficiente atención. Existe una narrativa, una especie así de novela muy danina, donde parece que todo lo que defiende la libertad solo viene del mundo anglosajón, ¿no? Y de vuelta yo soy bastante a favor del mundo anglosajón, y ciudadano de Estados Unidos, y fue un colegio fundado por ingleses en 1838, escoceses en Argentina, pero no es para denigrar a ellos, pero esta narrativa yo creo que fue a propósito empujada por ciertos intereses, pero entre los defensores de la libertad humana y de la civilización humana y de los derechos humanos hay pocas figuras que se comparan con Francisco de Vitoria. Quizás algunos de ustedes saben, yo empecé siendo más liberal, randiano, incluso ateo, perseguía a los cristianos. Recién en la mitad de la Universidad Católica Argentina, cuando tendría 20, 21 años, empezando a estudiar más Aristóteles, Santo Tomás, y enfocándome más en la razón y otro tipo de cosas. Eso me fue llevando un poco a lo que ahora sé que son las raíces del pensamiento vitoriano. Voy a hacer un poco, creo que el orden de mis charlas, porque no sabía que iban a presentar este video, va a ser un poco complementar, ¿no? Un poco de las cosas que se dijeron y que no se dijeron. Vitoria, cuando llega a Salamanca, como dijeron, tan joven, fue profesor titular, establece dos principios, ¿no? Uno es que las clases se dictaban, por eso tomaban nota. Francisco de Vitoria, hoy en día, ¿no? Que hay una especie así, perdón por la palabra, no sé cómo decir, diarrea de escritos en los medios sociales, todo el mundo repite clichés y demás. Vitoria, como Sócrates y Jesús, nunca escribió prácticamente nada. Los que escribieron fueron sus alumnos, y lo que tenemos, gracias a Dios, ¿no? Es transcripciones muy buenas de sus clases, y como tú dijiste, ¿no? de las reelecciones. Y a través de esas clases y a través de su respeto, yo creo fue ganando una cantidad de adeptos y seguidores impresionantes. Y sí, claro, era importante que lo estaba haciendo desde la escuela, desde la Universidad de Salamanca. Qué placer tenerlo a Jaime García Covarrubias, ¿no? Su segundo apellido también es un apellido de un gran escolástico, ¿no? Diego Covarrubias y Leiva. Pero primero, así que para mí es una función de justicia que los historiadores del pensamiento económico, los amantes de la libertad, están prestando atención a
a Francisco de Vitoria. En la Universidad de Cambridge, hay este libro de Anthony Pagden, por ejemplo, sobre los escritos, dice writings, pero de vuelta son transcripciones. La Universidad de Cambridge es una de las universidades que más respeta el estudio de la tradición escolástica, ¿no? Y de todo el punto de vista legal, del punto de vista político y también del punto de vista económico, ¿no? Hoy en día hay un tema de que no es el del tópico de mi libro, pero nos estamos dando cuenta que esa libertad económica que tanto defendía Francisco de Vitoria, sin un marco de Estado de Derecho, no produce los resultados adecuados. Y hay estudios en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, que el fundador de la orden, Domingo de Guzmán, de la orden dominica, estableció uno de los primeros sistemas de gobierno representativo en el mundo. Y como los dominicos fueron muy fuertes en Inglaterra, esa tradición de gobierno representativo impregnó la cultura allí en Inglaterra. Así que, en fin, el otro tema que hizo, ¿no? De vuelta, es dictar las clases, y el otro era establecer a Santo Tomás de Aquino, de vuelta, otro dominico, como la lectura obligatoria o el libro de texto clave para sus enseñanzas. Entonces, mucho lo que hizo Vitoria es brillantemente, pero humildemente, es comentar y ampliar muchas de las enseñanzas de Tomás de Aquino. Yo tuve la suerte de estudiar con un gran profesor de historia del pensamiento económico, el doctor Oreste Puspescu, un rumano que estudió en Austria, en Innsbruck, y fue nuestro profesor en la Universidad Católica Argentina, donde teníamos un año entero dedicado a la historia del pensamiento económico. Y fue allí donde yo un poco me enamoré de estos autores, porque me pareció que era primero, desde el punto de vista de historia del pensamiento, era importantísimo. Desde el punto de vista de los que somos cristianos, figuras como la de Vitoria nos pueden ayudar a acercar este mundo de la libertad y el mundo de Dios, que para mí son el mismo. Y como decía uno de estos, von Mises, ¿no? Yo saqué mi doctorado con el primer discípulo de von Mises, que sacó su doctorado en Estados Unidos, Hans Sennhauser, pero Mises decía que si la fuerza de la libertad y la fuerza de la religión son tan fuertes que si se oponen, la civilización está perdida. Por eso no me extraña, ¿no?, que los grandes enemigos de la libertad muy inteligentemente tratan de dividir estos dos mundos. Para que no se enoje Alberto conmigo y que toque un poco el tema económico, de vuelta, el padre Guettino, un padre dominico, antes que la palabra neoliberal haya sido transgiversada por mis amigos liberales y por los enemigos, ¿no? Porque hay artículos académicos hablando del neoliberalismo de Milton Friedman, ¿no? 50 años atrás, pero el padre Guettino lo señala que el padre Francisco de Vitoria fue uno de los grandes padres del neoliberalismo. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque había una tradición muy fuerte en el mundo protestante, en el mundo de la Reforma, un poco enojado, reaccionando contra ciertos abusos que existían en la Iglesia Católica. Empiezan a centrar todo en la gracia, en el que uno ser elegido por los regalos que nos da el Creador. Y la tradición protestante decía que el pecador no tiene derechos porque no está en gracia. Y Francisco de Vitoria, siguiendo la tradición escolástica de Santo Tomás, pero siempre dando clases magistrales,
hablaba de decir, mirá, el sol sale para los buenos y para los malos. El tema de los derechos de la persona humana los tenemos no por no ser pecadores, porque todos, el justo pega 7 veces al día al menos. Entonces decía, los derechos los tenemos porque somos hijos de Dios, somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que tenemos estos derechos, ¿no? Y Wycliffe, Hus y Lutero, ¿no?, decían distintos. Así que esto ya es reconocido del mundo protestante. Yo di una charla específica sobre este punto en Varsovia, pero en Varsovia era un congreso de académicos protestantes, y después de mí habló un joven protestante diciendo que, un poco, de vuelta, no quiero hacer una analogía de los nazis y los protestantes, pues yo vengo de tradición mixta y demás, pero que los protestantes eran muy meticulosos en registrar todo lo que hacían, ¿no? Y todos sus documentos y todos sus pensamientos sobre los pecadores y demás, que dicen que es verdad. Un día, yo creo que si en ciertas cosas el católico se acercó al protestante, el protestante en este tema piensa parecido. La mayoría de las tradiciones protestantes está acercándose al pensamiento católico, que los derechos humanos son para todos, incluyendo, obviamente en ese tema era el tema de los indígenas. Pero luego tenemos a Jaime García Covarrubias hablando de este tema, que es un gran experto, porque estudió con el gran Luciano Pereña, que era el gran experto de Vitoria hace unos años, hasta que falleció. Pónganse de vuelta también en el contexto era un contexto de cierta forma parecido al de hoy. Si uno pone en econometría el crecimiento de la economía y los descubrimientos en el siglo XIV, XV, XVI, uno de vuelta tiene lo que se llama el hockey stick, el palo de hockey, una curva impresionante. Los que quieren solamente darle crédito al iluminismo esconden este tipo de cosas porque tienen una agenda propia. Pero este era un mundo donde no solo se estaba descubriendo todo este mundo, estas nuevas rutas de comercio, sino el impacto de la imprenta fue parecido al impacto de la computación y de la comunicación por computación hoy en día. Pero también de los desafíos, ¿no? Porque la pregunta es, ¿tienen derecho los indios? ¿Tienen derecho a propiedad privada? ¿Tienen derecho a comerciar? Esa pregunta la tenían que contestar los teólogos y los juristas. Pero de vuelta, piensen que a comienzos del siglo XVI, que estamos en 520, 521, la amenaza islámica, el Imperio Otomano, ¿no? Suleimán había conquistado Hungría y Roma, y estaba a las puertas de Viena. Entonces, fíjense, en un mundo de avances tecnológicos, descubrimientos impresionantes, ¿viste?, del mundo de la geografía, del transporte, ¿no? Desafíos culturales, y uno tenía que decir, bueno, ¿cuáles son los derechos que tenemos para una guerra justa, para ir a una guerra justa? Creo que es cierta fórmula en el video, como decían, que no hay guerra justa. Hay muchos criterios de guerra justa, y hoy en día quizás, bueno, el Santo Padre que dijo que son anticuados, pero como la costumbre lamentablemente me parece en ciertas partes del Vaticano hoy, de no son muy explícitos con lo que están diciendo, muy confusos, no se aclaró eso. Me gustaría saber qué piensa Jaime sobre el tema. Pero vayamos al tema, el tema de la propiedad privada. Era clarísimo que los indios tenían propiedad privada, pero también no podían impedir que los españoles comercien en las tierras donde estaban habitando ellos. Pero de vuelta, toda su teoría de propiedad privada era totalmente consistente con la tradición aristotélica, con la tradición tomista. Y es un tema que está hoy en el candelero porque el Santo Padre, Papa Francisco, habló en forma muy ligera diciendo que la propiedad privada es un derecho secundario. Lo que todos estos autores decían, al igual que John Locke, ¿no?, el gran campeón que
mis amigos liberales defienden, es que el creador, lo que se creó, si hay un creador, la creación es para todos, no es para Alejandro Chafuen, para Alberto Medina Méndez o Jaime, es para todos. Pero después del pecado original, conforme a la naturaleza humana, por lo que nos dice la razón y lo que nos dice la dignidad humana, ha sido conveniente que cada uno se haga responsable de lo que obtiene voluntariamente de otro. Pero lo que quiere decir que mientras que el derecho de vida es un derecho primario, que este saco sea propiedad de Alejandro Chafuen no está en la ley natural. Es un saco lo guardo, de James Martyr, una tienda muy famosa de primos míos en Argentina. Pero esto es porque yo lo compré, es por la teoría de los contratos. Ahora, que sea secundario no quiere decir que no sea esencial para la civilización. Así que todos estos autores demostraron, y Vittoria fue fundamental, que la propiedad tiene que ser privada porque de esa forma se usa mejor. Que la función social de la propiedad se cumple cuando es privada. Porque cuando las cosas son comunes, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y uno pone como el principio comunista, ¿no? De cada uno de acuerdo a sus posibilidades y a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Entonces ellos decían, el egoísta, el avaro, el mezquino, ¿qué hace en este sistema? Pone poco y saca mucho. ¿Y quién termina arriba en estos sistemas? Dice, el peor. Y después decían, bueno, obviamente es muy bueno tener propiedad bien delimitada, porque hay muchas, cuando hay confusión de quién es el dueño, hay muchas más peleas. Claro que la propiedad privada no soluciona todos los problemas, pero eso no es un requisito para la ley justa que nos traiga el paraíso en la tierra. Y no solo en los razonamientos económicos utilitaristas en favor de la propiedad privada, también eran el ético, ¿no? Lo que es la famosa bienaventuranzas, ¿no? Y el hecho de todo lo que es la caridad cristiana, ¿no? De vestir al desnudo, darle alojamiento al que no tiene casa y alimento al hambriento. Eso se tiene que hacer para que sea virtuoso con lo de uno. Si uno lo hace con lo del otro, no hay virtud. Así que no solo es el principio económico, sino es el principio ético de por qué la propiedad privada es esencial. Había una excepción, que es la necesidad extrema, pero necesidad extrema no es necesidad grave, es diciendo, si hay un derecho más importante como el derecho a la vida, ¿no? En ciertos casos, el derecho a la propiedad privada cede. Uno de los casos que yo decía, ¿no? Si una doncella, ¿no? viene a ser tratar de secuestrada para ser violada por un grupo de delincuentes, ¿puede la doncella tomar el caballo del vecino que está allí? Obvio que lo puede tomar. ¿La convierte en dueño? No. Si puede devolver el caballo, lo puede devolver. Pero se da cuenta, pero es todo un sistema de jerarquías, pero no es que es la propiedad privada secundaria, al revés. Otro autor dominico también, medio santo, B.D. Jarrett, él decía que para estos escolásticos el derecho de propiedad privada era absoluto. De vuelta, porque, de acuerdo, incluso la excepción de necesidad extrema no lo convierte, no quita el derecho de propiedad. Simplemente como hay una diferencia entre propiedad y uso, ¿no? Uno puede ser propietario de algo y lo usa a la otra persona y uno lo alquila y demás, en fin. Así que, en fin, se me va a acabar el tiempo, ¿no? Imagínense las cosas que uno puede seguir hablando. Pero simplemente para ser justo, en casi todos los temas que pude estudiar a fondo a Vittoria, y hoy en día a las personas de habla hispana, su tratado de interés y usura que ha hecho la Universidad de Navarra es absolutamente fantástico, así que se los recomiendo, ¿no? Porque tanto Idoia Sorrosa como el coeditor del libro son gran expertos más del lado antropológico, ¿no? de Vittoria.
el tema que fue una barrera para ellos, el tema de la tasa de interés. A mí me han criticado por decir que la doctrina de la Iglesia cambió en el tema de la tasa de interés, pero de vuelta yo estoy dispuesto a defender eso. La teoría del interés cambió porque les parecía que el interés era el cobro por el tiempo y el tiempo era de Dios. Se acercaron a entender muy bien cómo funcionaba el mercado de crédito, pero lo único que se autorizaba era lo que se llama título extrínseco, ¿no? Que es el lucro cesante, el daño emergente, el riesgo, ¿no? Entonces, estudia mucho estos contratos donde podía haber interés puro escondido, ¿no? Pero, así que en ese tema recién en la Iglesia, en el derecho canónico, cambia a fines del siglo XIX, cuando se le recomienda a los sacerdotes a poner la plaza y los ahorros a interés, y no molestar a la gente en la confesión diciendo que uno le está cobrando interés a alguien. En fin, le pasa mucho a mucha gente que estudia algunos autores que son santos, ¿no? Y uno piensa que es el santo más grande. No sé por qué nadie lo ha recomendado para canonización, porque les recomiendo que lean la vida de esta persona, vean cómo hablan todos los que lo analizan. Yo acabo de hacer un paper que salió a comienzo de este año en la revista Fe y Libertad del Instituto Fe y Libertad de Guatemala, sobre Vittoria, sobre él como persona y sobre la persona humana. Y empiezo diciendo que, debido por mi formación, viste, antes medio anarcocapitalista, rondiano, ahora libertario clásico, de ley natural, siempre encuentro errores o diciendo, no, está totalmente desfigurado, cómo se lo ve a este autor. Sobre Vittoria hay un análisis común de admiración y respeto por lo que ha contribuido, y me cuesta encontrar errores en la mayoría de la gente que lo analiza. Pero en fin, ahora le toca el tiempo a don Jaime, a ver si espero poder aprender como siempre he aprendido de él. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Jaime García, le quiero recordar a los participantes que pueden estar participando, haciendo preguntas después de las exposiciones, se va a estar leyendo, y si no, pueden levantar la mano, se le va a dar la oportunidad para que le puedan hacer alguna pregunta a algún orador y así intercambiar algunas ideas. Así que, Jaime, todo suyo. Muy buenas tardes, quiero agradecer al Club de la Libertad la invitación a participar de este coloquio. Quiero saludar también a mi querido amigo y colega Alejandro Chafuen, con el cual tuvimos oportunidad de interactuar mucho en mis años que viví allá en Estados Unidos, 13 años. Y quiero decir que efectivamente me tocó participar y tener el honor de trabajar con el catedrático profesor don Luciano Pereña durante 2 años y medio en la cátedra Quinto Centenario en la Universidad Pontificia de Salamanca. Pereña es reconocido como uno de los grandes estudiosos e investigadores de Vittoria, y es el que, a raíz de sus investigaciones, se publicó esa obra extraordinaria que es el Corpus Hispanorum de Pace, donde está todo lo que tiene que ver con la Escuela de Salamanca. Voy a tener que ser breve por el tiempo, una pequeña introducción: Vittoria y el proceso de reconversión colonial, proyección de las ideas de Vittoria en nuestras independencias, y la cátedra Cuarto Centenario y el manifiesto de la Escuela de Salamanca, y después unas breves conclusiones. Yo quería decir primero que todo que este hecho histórico de la conquista de América por la corona española tuvo un cambio muy profundo para lo que estaba acostumbrado España, ya que no eran guerras dentro del territorio europeo, sino que es el descubrimiento de nuevas tierras ocupadas por seres humanos muy distintos y distantes de las costumbres europeas. Eso obligó ya a un pensamiento distinto de lo que se venía realizando, porque la situación no era la misma. A poco andar se observó que había conductas de la administración de militares
incluso de quizás los primeros eclesiásticos españoles que fueron, que no dignificaban a la gestión imperial basada en el cristianismo y en principios éticos. Los españoles intentan exportar entonces a las Indias la religión y la institucionalidad hispana, pero aplicando la fuerza. Ese fue el primer criterio que tuvieron. Y aquí entonces, en ese cambio, en la rectificación del proceso, hay dos protagonistas muy importantes. Uno, Francisco de Vitoria, y dos, la Escuela de Salamanca, con todos los catedráticos y pensadores que la integraron. Francisco de Vitoria, ya lo dijo Alejandro, también viene en el video que se nos presentó, fue un eximio intelectual, no fue un sacerdote más. Era un hombre que dominaba la filosofía, los principios de la política, los clásicos, ¿no es cierto?, de la política, entendía la importancia de la economía para el desarrollo de los pueblos y estaba también preocupado de lo que sucedía en el mundo. O sea, no era un dominico que estaba encerrado en un cuarto en el convento de San Esteban, sino que estaba mirando y preocupado del mundo también. La Escuela de Salamanca era un conjunto religioso e intelectuales que a su vez pensaban, investigaban, reflexionaban y enseñaban en el seno de la universidad, que hay que decirlo, cuyo prestigio y autoridad llevaba que en Europa en ese tiempo se decía Salamanca dixit, Salamanca lo dice. Entonces ellos estaban conscientes de la influencia que tenían. Muy breve quisiera decir que el curso de teología, que en ese momento era considerada la ciencia de las ciencias, porque el mundo se miraba a través de la teología. Como hoy día el mundo se mira a través de la ciencia política, de la economía o de las ciencias propias modernas, en ese tiempo se hacía a través de la teología y contaba con 8 cursos en 4 años, con 2 cátedras, la cátedra que se llamaba la víspera y la avanzada que era la prima. Vitoria en 1526, a los 46 años, obtiene la titularidad de la cátedra prima, o sea, la cátedra más importante. Como muy bien dijo Alejandro, él nunca publicó, y quiero agregar un personaje más a los que él nombró, a los que nunca publicó. El otro fue Napoleón, que nunca publicó nada tampoco, y sin embargo de Napoleón hay frases y se dice mucho sobre él y es muy estudiado. La obra de Vitoria quedó plasmada en las famosas reelecciones, que también fue citada, que son alrededor de 15, las que tiene entre 1527 y 1540, con distintos temas teológicos, éticos, morales, que van a culminar con el aporte cumbre, que es el relectio de India y el derecho de la guerra. Es bien interesante contar como anécdota que Vitoria era tan entretenido y buen profesor en las clases que en ese tiempo se dictaban. Vitoria nunca llegó con slides, ni con videos, ni con ninguna cosa. Las clases se dictaban porque los alumnos tomaban nota. Y aquí Luciano Pereña nos contaba, cuando él veía los originales, que cuando los alumnos querían que el profesor repitiera alguna idea importante, los alumnos pateaban el piso. Y al patear el piso, el profesor venía y repetía la última idea. Y todo eso iba quedando en las actas y en los documentos originales. Pero lo importante es que era tan buen profesor que cuando ya tenía el ataque de gota y no podía ir del convento de San Esteban a Salamanca a dictar su clase, los alumnos lo iban a buscar y lo llevaban en brazos. Lo llevaban en anda para que diera su clase y después regresarlo. Creo que ninguno de los profesores aquí presentes hemos tenido ese honor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La corona estaba lejos y por lo tanto no tenía un control directo sobre las comisiones militares que partían a estas tierras. Entonces, claro, empezaron a suceder una serie de actos que violaban la concepción ética y cristiana. Y ahí es cuando Vitoria escribe su famosa carta a Miguel Arco el 8 de noviembre de 1534, que era otro dominico y superior en la orden, y en el fondo hace una crítica muy dura y muy descarnada, en la cual él señala
que la legitimidad de la permanencia de España en las Indias era central y eso debía cautelarse. Vitoria tuvo como puntos de partida algunos aspectos con los cuales él no puso objeciones, sino que a partir de allí empezó a hacer su crítica. Pero él aceptaba que las intenciones cristianas de Fernando e Isabel, a quien el Papa Alejandro VI el Borgia había denominado como católico, y tampoco objetaba lo que su sucesor Carlos V, el espíritu de Carlos V, que era celoso de la justicia y la religión. En segundo lugar, en calidad de religioso adhiere al mandato del texto de San Mateo que señala: enseñad a toda la gente bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese era el gran fundamento de que los españoles llegaran a las Indias. No era solo un fundamento político, ahí estaba el fundamento religioso. Y en tercer lugar, y en lo netamente político-administrativo, había una legitimación de hecho por medio de las bulas alejandrinas respecto al reparto de las nuevas tierras entre las dos potencias intervinientes, esto es España y Portugal. Esos eran los hechos de la causa. El tema era para Francisco de Vitoria cómo se estaba llevando el proceso. Y ahí entonces él va a poner el dedo en la llaga y su visión crítica. Hay que tener presente algo que nos decía mucho Luciano Pereña y lo escribe en todos sus libros en general. Los españoles que llegan a las Indias jamás habían visto seres humanos de esas características y que además practicaban costumbres consideradas bárbaras por los europeos. Eran individuos físicamente distintos, que se vestían distintos, que se pintaban y tatuaban y que incluso hacían conductas que eran consideradas bárbaras, como el sacrificio de un niño, por ejemplo. Entonces, esos soldados que concurren a España solo tenían la experiencia de combatir en Europa contra pares iguales a ellos, en las guerras de Flandes, por ejemplo. De allí que el primer punto que plantea Vitoria es que dice que esos aborígenes eran seres humanos, porque eso fue planteado por historiadores en su momento, que eran unos homínidos en tránsito a ser seres humanos. Y él le dice, no, son seres humanos, por lo tanto están dotados de alma y por lo tanto están dotados de todas las capacidades y características que tienen ustedes mismos los españoles. Entonces, el punto que plantea Vitoria es cómo tratar y aceptar a esos seres considerados bárbaros para la visión europea, conocidos como indios y absolutamente extraños en el siglo XV o en el siglo XVI. Vitoria no solo se preocupa, también se ocupa. Condena con fuerza el regicidio de Atahualpa, la expoliación del oro, la explotación de los incas y las consiguientes crueldades. Rechaza que los conquistadores pretendan enriquecerse y se plantea el carácter lícito de la guerra. Desde su cátedra él mira hacia ambos lados, porque también emite juicios y críticas no solo a la parte española, sino que también él sabe que hay curacas y que hay caciques que a su vez son violentos con sus propias poblaciones. Él, entre el año 1534 a 39, publica bastantes cosas interesantes, como es la lista de derechos y deberes de la monarquía respecto a los indios. Hace un borrador de Relectio de Indi en que desautoriza la conquista de Perú por Francisco de Pizarro, y todas esas ideas plasmadas posteriormente en el Relectio de Indi y la Carta Magna de los Indios. Hay tres versiones en el fondo, o tres momentos del Relectio de Indi: la versión que se supone que es la primigenia, leída por Vitoria, una que viene después ampliada y corregida en los códices de Sevilla y Granada, y finalmente una última que culmina con las ediciones de León y Salamanca.
Es importante decir entonces que el rol que cumplieron los discípulos de la escuela de Salamanca como testigos de las ideas del maestro Vitoria fueron fundamentales en sus obras, porque ellos sí hicieron algunos comentarios o ampliaciones de las ideas. Los tres principios claves de la reconversión colonial fueron: derecho fundamental de los hombres, de los indios a ser hombres, hoy día se diría seres humanos, pero en ese momento se hablaba de hombres; ser tratado como seres libres; el derecho fundamental de sus pueblos a tener y defender su propia soberanía; y el derecho fundamental del orbe a hacer y colaborar con el bien de la paz y la solidaridad internacional. De estos ejes, Vitoria afirma los derechos y deberes de la colonia. Para Luciano Pereña, las claves de interpretación histórica de la posición de Vitoria pueden reducirse a que españoles e indios son fundamentalmente iguales en cuanto a hombres, igualmente solidarios y libres, y el rechazo de los indios se debe en gran parte a la falta de educación y bárbaras costumbres. Los indios son verdaderamente dueños de sus bienes, y aquí va lo que tocaba mi querido amigo Alejandro respecto al derecho de propiedad, y que está en el libro de Luciano Pereña, en la página 58, que dice: reivindica la Escuela de Salamanca la restitución de las propiedades y derechos injustamente requisados durante la conquista. Entonces es algo que está muy presente. Los indios podrían ser confiados a la tutela y protección de los españoles mientras estuvieran en situación de subdesarrollo. El consentimiento mutuo y la elección libre de los indios constituía, en última instancia, el título prioritario de intervención y de gobierno. Bueno, Vitoria también consideraba aspectos que tenían que ver con la solidaridad y la colaboración, y él señalaba que la legitimidad de la corona dependería de que se orientara a la promoción de los indígenas en cuanto a colaboración y solidaridad con los hispanos. O sea, el hecho que los indígenas colaboraran con los hispanos legitimaba el proceso. La Carta Constitucional de los Indios fue la base del proceso de reconversión colonial. Vitoria nunca exigió que la monarquía abandonara las Indias, solo exigía la rectificación del proceso en bien de la paz y de la solidaridad de las naciones. Él impulsaba primero la humanización de estos pueblos y luego su cristianización. Él exigía que se fuera prudente y tolerante y sin violencia con los pueblos originales, que se les atrayera por convicción a la causa cristiana. Consideraba inaceptable la coacción, porque para él la evangelización tenía límites. Así fue como el replanteamiento político se definió en dos ejes fundamentales: el derecho de la Iglesia a predicar el Evangelio o enseñar la verdad revelada, y el derecho fundamental de los indios a su libertad de conciencia y a no aceptar por coacción o a la fuerza la religión predicada. Esto después, más tarde, puede ser discutido con el tema de la Inquisición. Los maestros de la segunda generación de la Escuela de Salamanca fomentaron y cautelaron estos principios. Para Vitoria, esto es importante, esta discusión sobre los nativos no era esencialmente política ni de jurista, porque él decía: estas poblaciones no estaban sometidas a los derechos humanos cuando se descubren, ni a las leyes nuestras, y por tanto no había que examinarlos entonces desde leyes humanas, sino que de las divinas. Con ello justificaba el rol de la teología en el proceso. Hoy sería hablar de ética primero y luego de política. Las ideas de Vitoria también tienen una proyección en la independencia americana, y eso lo plantea
Luciano Pereña con mucha claridad, en la cual dice que las ideas de Vitoria permearon a las universidades fundamentalmente de México y Perú. Ahí llega, por ejemplo, el oidor García de Castro, que había sido profesor en Salamanca y que llega como profesor y como catedrático. Por tanto, esas primeras universidades, tanto de México y de Perú, tuvieron una gran carga de Vitoria que hoy día nosotros no lo reconocemos. Por ejemplo, el obispo de Guatemala, Zapata Sandoval, que era criollo y catedrático en México, decía que ya los pueblos americanos debían ser gobernados por criollos, por americanos. Eso lo decía en el siglo XVI. Ahora, no hay duda que lo que pasa en México, en Perú, es más adelantado de lo que sucede en el Cono Sur, en Chile y en Argentina. Nosotros hemos siempre estudiado de que nuestros procesos de independencia tuvieron una influencia fundamentalmente en la Ilustración francesa, que fue posterior a Vitoria. No hay duda alguna que influencia hubo, pero la independencia de nuestros países no implicó una ruptura con la Escuela de Salamanca, puesto que el proceso de reconversión de inspiración samaltina echó las raíces de la independencia, de la soberanía y de la libertad de nuestros pueblos. Antes que la Ilustración francesa. La Ilustración es un fenómeno del siglo XVIII, con los gobernadores españoles inicialmente, para posterior llegar la influencia intelectual francesa cuando ya se había recorrido la mitad del siglo XVIII. Para Pereña, la influencia de Salamanca influyó en las generaciones de criollos y líderes criollos a través de las escuelas, colegios, universidades y seminarios de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, en el caso de Chile, la génesis de la Universidad de Chile está en la Real Universidad de San Felipe, que comienza a funcionar en 1758 y que era regida por los dictados establecidos por las universidades de San Marcos de Lima y de la Universidad del Rosario de Bogotá, que tenían los privilegios de la Universidad de Salamanca. Ahora, la Real Universidad de San Felipe, a su vez en Chile, reemplazó la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en 1622, regida por los dominicos. Y por lo tanto, cuando nace la Universidad de Chile, se beneficia de estas universidades muy inspiradas en los criterios salmantinos y se beneficia también de los bienes y alumnos del convictorio carolino después de la expulsión de los jesuitas. Estos antecedentes refuerzan las afirmaciones de Pereña en el sentido de que la Ilustración francesa tuvo una importancia, pero no surgió de la nada. Finalmente fue una consecuencia de conceptos de libertad, de conceptos de soberanía que venían generándose ya desde el siglo XV, el siglo XVI. Sobre la cátedra Quinto Centenario, yo quería contarles de que Luciano Pereña trabaja, muy importante en ella, que coloca en perspectiva a los pensadores de no solo Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Martín de Azpilicueta, Diego de Covarrubias y Leiva, Francisco Suárez, Juan de la Peña, Diego Pérez, José de Acosta y varios otros más. Es importante que esta exhaustiva investigación de Pereña se plasma en esa obra monumental que es el Corpus Hispanorum de Pache, que desde 1963 agrupa todas las investigaciones que hizo el profesor Pereña, que de allí emerge las 12 tablas de los derechos de la humanidad con el sello de Victoria del año 89, que se incorpora en diversas reuniones de las Naciones Unidas, y el llamado Manifiesto de la Escuela de Salamanca, que son 15 puntos en las cuales sintetiza el doctor Luciano Pereña todo el pensamiento de Vitoria. El choque de dos mundos, la denuncia de los hechos,
con la crítica del proceso, la denuncia de la conquista del Perú. Los maestros de Salamanca continúan denunciando a encomenderos, soldados, autoridades coloniales, la denuncia de la ley oficial de requerimiento, la insistencia en la hominidad de los indios, la libertad absoluta de los nativos, tanto social como política, que exige a la corona el reconocimiento de la libertad y la abolición de la esclavitud. Ahí tiene un rol muy importante en la ética de la libertad Diego Covarrubias y Leiva, la liberación de los nativos de todo tipo de abusos, el derecho de los nativos a la paz y a la convivencia, de la defensa y protección de su identidad como grupo o nación. Estamos hablando de conceptos del siglo XVI y que hoy día tienen plena vigencia. Se reconoce la legitimidad de España, se exige deberes y derechos mutuos, y aquí hay cosas muy importantes. Denuncia ante el emperador el incumplimiento de leyes y ordenanzas, denuncia a las autoridades que incumplían las ordenanzas y hace finalmente responsable a la corona de la política de sus gobernadores y autoridades. Finalmente yo quería decir 4 conclusiones, podrían sacarse mucho. La primera, nunca otra potencia dominadora europea hace una autocrítica de su propio proceso de conquista como lo hizo la monarquía española, que pasa de la teología de la represión a la teología de reconversión colonial. Eso nunca se dice, pero eso es un mérito porque ninguna otra potencia hizo una autocrítica desde el primer momento para rectificar conducta. Segundo, el proceso colonial se fundó en principios morales, éticos, propuestos por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. Tercero, Francisco de Vitoria reconoce, sin decir el concepto, en el orden espontáneo de la sociedad y la libertad de estos grupos o naciones nativos. Porque en el fondo eso es lo que él está poniendo el índice. Esta gente tiene la libertad de organizarse espontáneamente y nosotros tenemos que entender ese proceso. Eso lo dice Vitoria mucho. Y finalmente, el problema que se está suscitando en nuestros países en la actualidad respecto a los grupos nativos, a mí me gusta decirle nativos, aborígenes, indígenas o indianos, es un concepto del siglo XV, del siglo XVI, nos llevan a pensar, en primer lugar, que no tiene que ver con la colonia española, son problemas con los estados modernos actuales. Y quizás sería muy importante traer a colación los principios de Francisco de Vitoria, sobre todo de solidaridad, de convivencia mutua, de respeto, para poder intentar, y de responsabilidades mutuas, porque él desde el primer momento también ve que hay responsabilidades de curacas y caciques que a su vez violentaban a su pueblo, para poder buscar una solución. Espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Ahí estamos viendo algunos aportes de la gente que después al final lo vamos a estar leyendo. Le vamos a dar paso a Oscar cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y créanme que es muy desafiante compartir el panel con Jaime García Covarrubias y con Alejandro Chafuén. Es interesante plantearse esto, ¿no? Tomo nota primero, antes de mis 15 minutos, respecto de lo que dijo primero Alejandro Chafuén, defensor de la libertad, propiedad privada, los aportes a la teoría económica, lo que luego agregó Jaime García Covarrubias en orden a el debate antropológico como fundamento del derecho de este género común que es la raza humana. El problema que se suele suscitar en los estudios de Vitoria y sobre todas aquellas escuelas que adhieren al postcolonialismo
en general son interpretaciones anacrónicas, que, como se había planteado primero, en primer lugar, contraponen fe y razón, cuando en Vitoria el derecho es expresión de la razón. En segundo lugar, el otro detalle que lo planteó, creo que yo no lo hubiera podido hacer mejor, seguramente no lo haría mejor Jaime García Covarrubias, que el problema que tenemos hoy en América Latina de diversos regímenes jurídicos, y llamo la atención, por ejemplo, un fallo muy conocido del año pasado, o de este año no me estoy recordando ya, de la Suprema Corte de Justicia sobre la comunidad mapuche, donde a los estados latinoamericanos ahora les cuesta encontrar cuál es el orden normativo común para todos estos grupos que están dentro de la frontera de su estado. Es decir, es un problema de los estados liberales modernos. Otro detalle que quisiera remarcar es que cuando se producen los procesos revolucionarios, proceso que, a mi modo de ver, la verdadera revolución política se da en España cuando muta el concepto de legitimación del poder, retrotrayéndose a la escuela de la neoescolástica por la delegación directa de los utilizada por los Borbones. Ningún Estado, cuando se tiene que definir a sí mismo, invoca una tradición de los pueblos aborígenes, sino que invoca ser sucesores de una división administrativa de lo que fue el Imperio Español en Indias. Y podríamos hablar muchas cosas más, y aquí sí empiezo mis 15 minutos. Porque el tema que yo voy a encarar es muy sencillamente, y tal vez profundizando algún concepto ya dado por el profesor Jaime García, es el problema que plantea el descubrimiento de América respecto de la tradición clásica y de encontrarse con un otro, y este otro que además es muy distinto a mí, con una organización política o una organización social muy diversa y muy diferente a la de las comunidades europeas. Entonces esto revitaliza el estudio del Ius Gentium para que se pudiera organizar, a ver qué código normativo común, qué cuerpo normativo común podríamos encontrar para poder involucrar a individuos y sociedades. No se puede fundar en la autoridad del Papa, no se puede fundar en la autoridad del emperador. Entonces, Vitoria recurre a la tradición aristotélica tomista. ¿Qué es lo que nos dice la tradición aristotélica tomista? La natural sociabilidad del ser humano. Este ser humano, sujeto a un orden natural creado por Dios, que se rige por las propias leyes de la creación, que en términos de Santo Tomás, ley eterna, ley natural, ley divina, y que esta ley natural hace que los individuos se den cuenta de sus carencias para poder unirse y formar una comunidad con la cual alcanzar la amistad social, con lo cual alcanzar la perfección, estar en polis, estar civilizados, es decir, alegrarnos de las mismas cosas, dirigirnos hacia un bien común. La sociedad del ser humano es natural. La autoridad también que surge de esa comunidad también es de orden natural. Y Vitoria, en De Potestate Civile, hace alusión a que sin la autoridad la comunidad va a estar disgregada, no va a poder mantener la armonía, no va a poder mantener la paz, no va a poder alcanzar los bienes comunes, el bien común espiritual y político, que es la finalidad de toda comunidad. Reiterando lo que ya había dicho el profesor Covarrubias, entonces voy a omitir esa mención,
en lo referido a que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y es en ese dominio que tiene de las cosas y sobre sí mismo, y esto entendido como ius y la posibilidad de comprender y dirigir su actividad, ser dueño de sí mismo, es lo que le permite a Vittoria concluir que el indio es un ser racional, que se puede asociar a otros, que puede formar sus propias comunidades políticas y que esas comunidades políticas, aunque no tengan el grado de complejidad social que tengan las comunidades europeas, sin embargo, dice él en Relectio de Indis, no yerran en lo esencial de su organización. Es decir, conocen el orden natural, conocen el derecho natural y por ende hay un vínculo común en todo este género humano. Me gustó mucho una afirmación de la profesora Añaños Mesa, cuando dice, esto es lo que permite hacer avanzar sobre la propia libertad del individuo y sus conocimientos racionales, la vigencia de un derecho que es único para todo el género humano y que opera además como un limitante a la soberanía del Estado. El individuo entonces goza de una dignidad intrínseca que no le puede ser desconocida por nadie. Entonces, ¿a qué recurre Vittoria? Vittoria, en Relectio de Indis, quiero aclarar que utilizo la versión del manuscrito de Palencia, cuando hace derivar los títulos legítimos, dice textualmente, el título primero podría llamarse la sociabilidad y comunicación natural, y citando más luego, dice, se prueba primero por el derecho de gentes, y se llama derecho de gentes lo que la razón natural estableció entre las gentes. Es decir, estamos hablando del ius gentium, el derecho del peregrino. Vittoria tiene una cierta ambigüedad entre las fuentes, pero que no es propia de él. Santo Tomás no había resuelto la cuestión de si el derecho, el ius gentium pertenecía al derecho natural o al derecho positivo. Este derecho natural de raíces estoicas que pasan al derecho romano, pero las citas principales de Vittoria están referidas a Cicerón y a Gallo, que asimilan más el derecho positivo al derecho natural. Esto con algunas excepciones que por la brevedad del tiempo no puedo aplicar aquí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay una sociabilidad de todos los individuos. Hay la posibilidad de formar comunidades políticas. ¿Pueden los indios formar comunidades políticas? Pues sí, lo pueden, porque es un derivado del derecho natural. Y ese derecho natural es el que rige a todos los individuos y a todas las comunidades. Todas las comunidades políticas se tienen que dirigir hacia un bien común. Este bien común, como más luego lo explicará Vidal Campos, en un texto chiquito, breve, sencillo, pero muy interesante, está complementado entre bienes espirituales y bienes temporales. No se pueden escindir el uno del otro, porque si se niega uno, se niega el otro. Y en esta organización teleológica de la sociedad, todas las comunidades políticas forman también una suerte de pluriverso político, de pluriverso de comunidades, un bien común, un totius orbis, comprensivo de todas las comunidades políticas que se dirigen también a este bien común. Es decir, hay un bien común de la comunidad política propia y un bien común del orbe como todo. Y es de aquí donde se deriva la obligatoriedad del derecho natural para todos los individuos del género humano y sobre todo también para todas las comunidades políticas. De tal suerte
de que se lo puede exigir, es de cumplimiento inexcusable. ¿De dónde deriva entonces? Porque esto también se lo plantean algunos estudios posteriores, comunidad mundial, esta totius orbis, de este derecho natural, de esta sociabilidad natural del individuo, y Vitoria, según Sánchez Hidalgo, recurre a la idea del pacto de asociación. Esto que se dio de manera espontánea en el transcurso de la historia y que luego se fue sucediendo de tal suerte de que el ius gentium, entonces para Victoria, que es lo que rige la relación entre todos los individuos del género humano y lo que rige las relaciones entre todas las comunidades, implica que es dado por los principios del derecho natural, que es justo porque sí, y el ius gentium, que forma parte del derecho natural, pero también del positivo, porque deriva del derecho natural, pero hay leyes humanas que pueden ampliar las leyes de ese orden natural. Quiero terminar con una cita. ¿A qué nos obliga este orden natural cuando se ve violentado? Nos obliga a intervenir. Y dice textualmente Vitoria, otro título que podría establecerse a causa de la tiranía de los mismos jefes indios o de las leyes inicuas e inhumanas, por ejemplo, porque sacrifican a hombres inocentes o porque los matan para comerlos. Afirmo que hasta sin la autoridad del Papa, pueden los españoles apartar a los indios de toda nefasta costumbre porque pueden defender al inocente de la muerte injusta. Se prueba porque a todos mandó Dios cuidar de su prójimo, y todos ellos son prójimos nuestros. Por lo tanto, cualquiera puede defenderlos de la tiranía, pero en grado máximo corresponde a los príncipes. Es decir, no es autoridad del Papa, es autoridad de cualquiera que vea que se está quebrantando el orden natural, a tal punto de que este tipo de leyes habilitarían la intervención aun cuando sean consentidas por toda esa comunidad. ¿Cuáles fueron las críticas actuales al pensamiento de Vitoria? Para finalizar, el etnocentrismo y el universalismo moral, porque desde la perspectiva de los estudios postcoloniales esto implica ni más ni menos que aplicar la ley cristiana, la ley europea a comunidades que estaban por fuera de ellas. Algo que, no, a mi modo de ver, es una visión anacrónica. Y coincidiendo con lo que dijo el doctor Covarrubias, hoy en América Latina el constitucionalismo se plantea la existencia de un ius comune latinoamericano. Este autor del Instituto Max Planck, Serna de la Garza, José María, dice: lo que deseamos proponer en este apartado cuando recomienda estudiar la Edad Media es que aproximarse a las fuentes primarias de autores medievales, testigos presenciales del fenómeno del ius comune, ius propio medieval y su problemática, podría ser útil para construir categorías que respondan a las necesidades y problemática actual. Por muchos años, Vitoria se adelantó como un predecesor del derecho internacional. Liga la persona como centro y fundamento de todo el derecho y a las comunidades de resguardar sus dominios y proteger sus intereses frente a otros. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Oscar. Bueno, vamos a estar leyendo algunos aportes del público. Amir García dice: contemporáneo a Vitoria o poco antes, como padres de los derechos humanos, tendríamos a Fray Bartolomé de las Casas y Francisco Temanacle con sus reivindicaciones frente a Carlos V. No sé si quieren hacer alguna acotación al respecto, si no, pasamos a otro.
No sé Algo quién a Bartolomé de las quién Casas, pregunta. a Bartolomé de las Casas se lo usó políticamente. Yo en la enciclopedia del liberalismo hice la entrada de Bartolomé de las Casas. En esto de la colonia había dos, uno eran los conquistadores, ¿no? Y los que venían como, no quiero ya usar la palabra empresarios, pero más o menos, ¿no? Y los otros eran los moralistas, y Bartolomé de las Casas fue las dos. Pero las casas, en todo lo que sea religión y valores y temas de economía, se encajaba dentro de la escuela de Salamanca, así que no sé que la izquierda a veces lo quiere tomar a Bartolomé de las Casas como su héroe, pero en todo lo que es moral y economía era totalmente ortodoxo. Sí, Oscar. No sé si se me permite complementar Adelante. lo que dijo el doctor Chafuén. El problema que se suscita con el debate antropológico es que Vittoria parte de una noción que es elemental, que es que el orden natural hace que todos los individuos sean libres. Ahora, un mérito de la escuela de Salamanca es que no argumentaban ellos en abstracto, sino que argumentaban en concreto y para un problema que era concreto. Y dentro de lo que es este debate antropológico, también uno tiene que tener en consideración las distintas corrientes que se daban del pensamiento dentro de un mundo que se concebía a sí mismo como cristiano. Y un detalle que es muy relevante, que resulta muy interesante de ser estudiado, es el tema de que cuando Colón lleva indios para ser vendidos como esclavos, inmediatamente la corona suspende esa venta, hasta que se estudie mejor la situación y recién luego de estudiar devuelve esos indios hacia su tierra. ¿Cuál es el problema con Bartolomé de las Casas? Esto yo tuve la oportunidad de cuestionar a Facio Fernández personalmente en una oportunidad. Es que la interpretación anacrónica que se hace de Bartolomé de las Casas o quedarse únicamente con el relato del descubrimiento de las Indias, breve destrucción de las Indias, omite considerar todos los otros problemas, que fue el de que solo la corona de Castilla es la que se hace cargo del problema para determinar o no la justicia de sus títulos y la conciencia del príncipe. Para esto también hay que entender, y yo sugiero la lectura de un texto canónico al respecto, de Jean Touchard, Ideas de la Historia de las Ideas Políticas, cómo funcionaba la cosmovisión antropológica y política de la época. Buenísimo, gracias Oscar. Hay una pregunta de Valentina, dice, ¿en dónde quisiera muy breve agregar algo de Bartolomé Las Casas. La gran diferencia que tuvo también Bartolomé Las Casas con Vittoria y otros sacerdotes de la época es que Bartolomé Las Casas, primero que todo, fue encomendero. Claro. Él fue de los primeros encomenderos y él participó de la encomienda y participó seguramente de muchas de las acciones que obligaron después a la reconversión colonial. Y él es un reconvertido, por decirlo de alguna forma, y regresa a España, entra a los dominicos y comienza a reclutar posteriormente a Dominico Peñalba. Pero la gran diferencia que tuvo él con los otros, que fue un hombre que participó de estas acciones de la primera parte, que fue necesario rectificar más tarde con el pensamiento de Vittoria y la Escuela de Salamanca. Él estuvo con los dos sombreros, por decirlo.
Bien, Valentina pregunta en dónde se encuentran ubicados actualmente las redacciones de reelecciones. ¿Pueden leerse digitalmente? Sí, claro, en el Corpus Hispanorum de Pache, que es la colección que dirigió Luciano Pereña en la Escuela de Salamanca, y son como más o menos como unos 12, 15 tomos. Está el Relectio de Indi, está la Carta Magna de los Indios, y están todas las otras obras como de Legibus de Francisco Suárez, Aspilicueta, de Covarrubia, del mismo Bartolomé de las Casas y de todos los demás. Efectivamente, la Universidad Pontificia de Salamanca tiene esa obra completa y, no sé, y leí yo no hace mucho que había alguna universidad que también la tiene. Bien, ya para terminar vamos a leer un comentario más, la verdad son muchos, es muy interesante esta actividad. Ahí preguntaron dónde se puede encontrar esta grabación y Alberto contestó que se va a subir al canal de YouTube del club, así que ahí lo van a ver en pocos días. Pregunta Roberto, en Argentina se denigra casi en su plenitud la llegada de España. Por supuesto, hubo excesos en casos en el Perú y otros lugares, pero creo que son excepciones, ¿o no? Así, todo lo detestable lo aprendí dogmáticamente desde mi infancia hasta la universidad. Sin embargo, nunca me brindaron las razones de ese desprecio. Le pediría si puede ampliar al respecto. ¿Hubo Inquisición en América y en especial en el Virreinato del Río de la Plata? Felicitaciones a los expositores, dice Roberto. Mira, acá me adelanto porque yo mencioné a Pagden en Cambridge, a Sorrosa en España y también Pereña. Hay un argentino que merece un monumento, está muerto ahora, pero vivió casi más de 90 años, se llamaba Carlos Stetzer, en la Universidad de Fordham, jesuita. Acá tengo el libro que les muestro, casi 300 páginas en letra muy chiquita, es sobre las raíces escolásticas de las revoluciones en Sudamérica. Y tiene un ensayo, creo que lo vi en Eneas Biglionia, todavía tenemos una página en hacer, un ensayo que se llama las raíces escolásticas de la Revolución Norteamericana, por Carlos Stetzer. Creo que esta no está en español y creo que ese no sé si está en inglés. Así que todas las ideas, John Locke tenía 6 años cuando se hacen las primeras constituciones en Estados Unidos. Así que este realmente es un tesoro y muy buena la pregunta porque Manuel Belgrano estudió en Salamanca. Y la que estudió en economía era lo mismo que se estaba enseñando en esos momentos. Y Mariano Moreno en Chuquisaca. Así que todo interesantísimo. Así que, en fin. Bien, voy a poner el nombre en el chat para que no se pierdan. Oye, quiero también aprovechar de destacar un profesor argentino ya fallecido que participa en el Corpus Hispanorum de Pachen con Luciano Pereña, que es el doctor Aldo Armando Coca, que fue catedrático y embajador y presidente del Consejo de Estudios Internacionales Avanzados, y que Luciano Pereña lo cita también en lo que es el manifiesto de la Cátedra Quinto Centenario. Yo Bien, ya para no agregar una cosita a la pregunta que había hecho. Hay un debate muy interesante sobre cuál es el objeto de la historia constitucional. Hace poco tiempo cayó un librito en mis manos en PDF, pues no lo puedo traer de España. Creo que Suárez Alpeña es el que dirige ese estudio, y él, por ejemplo, propone estudiar la historia constitucional solamente desde el constitucionalismo liberal, cuando en realidad la Constitución es el modo en que se organiza la comunidad política. Y cada comunidad política tiene una serie de valores estructurales que hacen de que determine, aunque los comportamientos sigan siendo individuales, pero que determine en cierto modo cuál es la cosmovisión del derecho, qué es lo que puede estar o no más o menos discutido.
Y con respecto a la Inquisición, entonces yo quisiera hacer notar un par de cosas. En primer lugar, según las leyes de Indias, los aborígenes no estaban sometidos a la Inquisición. Sí estaban, tenían que ser, le tenía que ser propuesta la evangelización en forma razonable. En segundo lugar, la Inquisición no actuó de igual modo en toda lo que es Hispanoamérica. Y aún así, su actuación no fue tan malevolente como la quieren pintar, es decir, conforme a los cánones de la época. Y en tercer lugar, fíjense un detalle. Francisco Vitoria era un sacerdote dominico, no fue obispo, no fue cardenal, y sin embargo él desde un aula se atrevió a controvertir los títulos de la corona. Con lo cual, el concepto mismo de Inquisición hay que entenderlo dentro de los parámetros de la época. Buenísimo, Oscar. Ahora esta Sí. va a ser la última. Le pediría una breve reflexión al respecto porque es interesante. Eso es de Susana, que dice, a la luz de lo que acontece en el mundo hoy, donde hay un claro avasallamiento sobre nuestro derecho a regirnos por la ley natural para el cuidado de nuestra salud, y es evidente que se ejerce una tiranía. Y pregunta, ¿no creen que se ha puesto a la ciencia impura en el lugar de Dios? ¿No sería acaso eso el pecado original, la soberbia, ser como Dios, y entonces pretender transhumanizar a los seres humanos? Se está incitando a la eliminación del alma, el espíritu, la sociabilidad a través de las interacciones humanas, y la inteligencia artificial se pone en el lugar del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Para el que quiera. Y sí, pero el tema, sí, pero de vuelta, algo que yo aprendí de los escolásticos, y necesitamos nuevos escolásticos, tenemos que ser los mejores en todas las ciencias. Así que obvio que me asusta este avasallamiento y pensar que, viste, que Hayek, el premio Nobel Hayek, que tuve la suerte de conocer, se preocupaba mucho de este cientismo y que pensar que solo lo que viene por la ciencia reconocida es donde aprendemos. Él respetaba mucho la religión y la tradición. Así que sí, estoy de acuerdo, estoy muy preocupado, pero la respuesta es sigan haciendo eventos como estos, no cierren los ojos y estudien y aprendan y compartan. Un pequeño apunte que quisiera aprovechar de hacer complementario a la Inquisición. La Inquisición parte en 1478 hasta 1808, o sea, fueron 400 años de Inquisición que fueron etapas distintas. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que Francisco de Vitoria evoluciona desde la teología de Pedro Lombardo, que era la que estaba asentada en la Europa y en la Iglesia del tiempo y en Salamanca en la época, y él pasa a Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, en la que ya hay una serie de derivaciones, de conjeturas, de análisis, de pensamiento que iban relativizando una serie de conceptos. Incluso se dice que en ese momento estaba prohibido dejar a Pedro Lombardo, y él en sus clases usaba mucho partir hablando de Pedro Lombardo, y en un momento decía, y Tomás de Aquino dijo esto en la Suma Teológica, y continuaba con la Suma Teológica y dejaba a Lombardo. Entonces se produce una evolución también en la concepción teológica que tenemos que recordar que era la ciencia de la ciencia y era cómo se miraba el mundo. Entonces el mundo hacía que de repente uno tuviera que derivar en concepciones teológicas más allá, porque resulta que el mundo nos estaba exigiendo. El mundo de Pedro Lombardo era el 1100 y el siglo XII, y ya Santo Tomás estaba en el 13, y resulta que ya Vitoria estaba en el 16. Entonces el mundo exigía cambios en la visión teológica. Y lo que ocurre hoy día cuando se cita estas opiniones del Papa actual. Yo
tengo otra mirada al respecto, es una crítica desde el campo del derecho, y me hago eco de la crítica que hace, por ejemplo, Francisco de Vitoria. Esto va un poco de historia personal, es decir, yo empecé estudiando a Francisco Vitoria por la cuestión de los títulos y luego lo vinculé con los derechos fundamentales, más luego. Y por ahí lo que yo veo es el avance de cortes supranacionales con poco o nulo respeto por las comunidades locales, lo cual por ahí me hace pensar de que volvimos a una estructura jerárquica muy semejante a la del imperio que tanto criticaba Francisco Vitoria. Pero bueno, es un mundo compuesto por diversas gentes. Bien, bueno, queda agradecerles por su tiempo, por su esfuerzo en esta hora y media, casi un poquito más, la participación de Alejandro, de Jaime y de Oscar. Cerramos el ciclo, gracias de vuelta a los exponentes, gracias a los invitados, gracias por las preguntas, muy interesante, y los invito al próximo homenaje que va a ser sobre Ron Paul el 14 de agosto, así que nos estaremos viendo muy pronto. Saludos. Muchas gracias, un saludo a todos, un gran abrazo Alejandro, saludos Oscar, saludos. Muchísimas gracias. Igualmente.